una vez más con todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor en esta hora, entendiendo de que estamos hablando sobre la serie de la resurrección. En esta tarde nos toca el tema Pedro vuelve a la rutina. Esto se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no necesitaban o no distaban de tierra sino como 200 codos, como 90 metros convirtiendo. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Muy bien, como se ha leído la lectura, Jesús había resucitado, pero como ya no estaba así como anteriormente con él casi todos los días. Él en cierto tiempo se aparecía, en ciertas ocasiones. Por ejemplo, al aposento alto él venía cada 8 días, no venía y se presentaba delante de ellos, y ya no era pues una convivencia como antes de la crucifixión. Pero Pedro, al ver esta situación, ellos anímicamente estaban bastante deprimidos, y como ya no estaba el maestro con ellos, ya las esperanzas se habían perdido, ¿no?, de ser pues autoridades en Israel. Ellos siempre han pensado que Jesús iba a restaurar al pueblo israelita del poder romano, y que ellos iban a ser pues como los ministros del gobierno de Jesús. Pero al ver que Jesús fue crucificado, que fue prácticamente muerto, y que ellos aún no creían en que Jesús se había resucitado quizás al 100%, entonces Pedro vuelve a la rutina. ¿Cuál era la rutina? Él era pescador antes de venir con Jesús. Entonces él volvió a su trabajo rutinario, cotidiano, a la pesca, y con él también los otros 6 discípulos que estaban con él volvieron también a la pesca, porque eso era su trabajo, eso era su medio de vida. Y entonces han trabajado toda la noche, dice la palabra, y no habían pescado nada. Ya a la amanecida, dice la palabra, aparece Jesús ahí cerca de ellos y le habla con una palabra de amor, no regañándole, no quizás diciéndole: ¿por qué ustedes están acá si ustedes ya van a ser pescadores de hombres y no de peces, y ustedes han vuelto nuevamente a las sendas antiguas? No le regañó de esa manera, al contrario, le dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? De alguna manera, no es que Jesús estaba con hambre, sino que Él está preocupándose por la situación de ellos, ¿no? Si habían ellos comido, si estaban pues saciados, si no estaban pasando hambre. Ellos respondieron de una manera muy lamentable, dijeron: Señor, hemos pescado toda la noche y ya está amaneciendo y no hemos pescado ni un pez. No es que ellos eran ineptos para ese trabajo, ellos eran profesionales en la pesca, sino que no era la dirección, no era, que digamos, el destino para los cuales ellos habían sido llamados. La noche no era adecuada para la pesca, no pescaron nada,
estaban bastante tristes, pero el maestro le dice entonces: echa la red a la derecha de la barca. Ellos obedecieron, y cuando obedecieron, inmediatamente hubo una captura de peces de una forma incontrolable, en que la barca pesaba y que tuvieron que llamar a los demás que estaban al entorno para que les ayude a jalar la red. Pero Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro en voz bajita: es el Señor, le dice, ¿no? Y Pedro inmediatamente al verlo se vistió de su ropa y se tiró al mar para ir al encuentro del Señor. Son actitudes muy importantes, son mensajes muy importantes para usted y cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer la voz de Dios, reconocer la voz de Jesús. Inmediatamente cuando nos habla, tenemos que reconocer, y cuando lo reconocemos, ir donde el Señor, acercarnos a Él, buscar el rostro de Dios, así como Pedro se vistió nuevamente y comenzó a correr al encuentro del Señor. Entonces podemos decir que es un mensaje para la iglesia de hoy en día, que no debemos volver a la rutina, no debemos desalentarnos, no debemos salir del compromiso que hemos hecho con el Señor. A Pedro y a Juan son los ejemplos que nosotros podemos sacar de ahí. Y al final festejaron eso. Comieron con peces, comieron allí, no todos juntos, unidos en el Señor. En otras palabras, la comunión siempre es importante en la vida del creyente. Jesús y sus discípulos, una vez más comiendo juntos, ¿no? Entonces, a pesar de sus dudas, a pesar de sus incredulidades, Jesús siempre va con palabras de amor, no regañándoles, no tomándoles en cuenta cosas, porque Él es un Dios de amor y misericordioso. Es la palabra de Dios para esta hora, y vamos a darle gracias a Dios, confiando que el Señor está a nuestro lado para fortalecernos, para darnos la paz, para darnos el amor, transmitiéndonos la confianza para nuestra vida espiritual. Oh Señor Jesús, nos acercamos a ti, Señor Jesús, una vez más, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Oh Señor Jesús, en ti no habita, Señor Jesús, la ira para poder sancionar, porque tú toleras, Señor, quizás nuestras faltas, y nos das oportunidad tras oportunidad, Señor, para poder volvernos a ti. Aun cuando nos hemos salido de los caminos, Señor, tú nos llamas con palabras de amor. Nos llamas, Señor, con bondad y con gracia. Así como a Pedro y a Juan, así como a estos discípulos que se habían dejado de congregarse, de estar juntos, y se habían salido, habían vuelto atrás, desmotivados, desalentados, tristes, quizás entendiendo que ya todo había terminado. Pero Señor Jesús, tú siempre estás al lado, siempre los buscas, Señor Jesús, para enternecerlos, para cuidarlos y fortalecerlos. Gracias por tu amor tan grande, Señor. De esa misma manera es para tu iglesia de hoy en día. A pesar que nos desesperamos, a pesar, Señor Jesús, que muchas cosas vemos superficialmente, pero tú, Señor, siempre nos haces recordar que hay un compromiso, Señor, pendiente con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición tan grande. Amén y amén. Muy bien, iglesia del Señor, sigue buscando a Dios, sigue poniendo tu confianza en Él, y que todas las demás cosas, dice tu palabra, vienen por añadidura. El Señor nos ayude. Vamos a cantar el himno número 209, Rostro Divino. Rostro divino.